Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, vamos a los principales títulos de la jornada. Debido a la intensa ola de frío, se agregarán 200 lugares más en los refugios, 150 para el interior, distribuido en las ciudades de Maldonado, San José, Las Piedras, Chuy, Pando y Paysandú. El subsecretario del MIDES, Lauro Meléndez, dijo que hay 200 cupos más que se pueden disponer en caso de ser necesarios. Un hombre de 30 años que se encontraba limpiando los vidrios en el Ministerio de Trabajo cayó a un pozo de aire y perdió la vida en el lugar. El hecho se produjo en el segundo piso del edificio ubicado en 25 de Mayo y Ciudadela. Montes del Plata paralizó las tareas durante el día de hoy por el fallecimiento de un trabajador que murió de un paro cardíaco cuando había culminado sus tareas y estaba a punto de salir del obrador. El Ministerio de Vivienda presentó la línea de subsidios de hasta el 50% en el valor de la cuota para viviendas de interés social. Las solicitudes de exportaciones de bienes totalizaron 471 millones de dólares en la primera quincena de mayo, representando un aumento de 5,8%. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a sus seguidores a defender la democracia ante el temor a que las movilizaciones deriven en un intento de golpe de Estado. El francés Patrice Evra no viene a jugar el amistoso con Uruguay luego de la disputa con Luis Suárez, a quien acusó de racista. En la entrevista, Ileana da Silva recibe al dirigente sindical de la bebida, Richard Reed. Más de 1.200 personas concurrieron anoche a los refugios que el Ministerio de Desarrollo Social dispuso para atender a las personas en situación de calle, según confirmó a TN1 Noticias el subsecretario de esa cartera, Lauro Meléndez. El jerarca confirmó que en la primera noche de frío intenso de otoño, los 47 centros que funcionan en todo el país estuvieron colmados. Sin embargo, indicó que hay 200 plazas disponibles que dispondrá el Ministerio de Defensa en caso de que sea necesario. Meléndez sostuvo que el pico máximo de personas que históricamente utilizaron los refugios fue de 1.500 y agregó que este año hay 1.550 plazas. Y vamos a continuar en tema porque la Administración de los Servicios Sanitarios del Estado invertirá 50 millones de pesos en la implementación del Plan Invierno. Con este dinero se contratará más personal, habrá más camas disponibles y ambulancias para atender la demanda de la población que se estima crecerá un 15% este año. Las bajas temperaturas ya comenzaron a hacerse sentir en nuestro país y es por eso que está todo pronto para la puesta en marcha del Plan Invierno. Se estima que la demanda de los servicios sanitarios del Estado por parte de la población para esta temporada invernal se incrementará un 15% en comparación con el año pasado. La presidenta de ACE, Beatriz Silva, dijo que se invertirá bastante dinero para cubrir todas las necesidades que se requieran. Vamos a invertir 50 millones de pesos en este periodo, además de toda la inversión que ACE tiene para el funcionamiento habitual. Ese dinero está pensado solo para la contratación de recursos humanos supernumerarios. Hay un aumento importante también en el periodo de invierno del gasto de insumos, de medicamentos, de oxígeno, de otra cantidad de cosas que están incluidas dentro del presupuesto global de ACE. También habrá mejoras a nivel logístico y un aumento en la cantidad de camas disponibles para atender la demanda. Vamos a hacer un aumento importante de la dotación de camas de cuidados intensivos, más de 20 camas de cuidados intensivos supernumerarias vamos a ampliar para este periodo del invierno. Este año incluso se incorpora una estrategia de una unidad de corta estancia que va a tener más de 10 camas, en principio están viendo la posibilidad de que tenga más, una unidad de corta estancia que permita en un lapso menor a 12 horas, resolver la situación de algunos pacientes, como se hace en otros países y que han dado muy buenos resultados, y que esos pacientes no sean trasladados a la puerta de emergencia de un hospital, que queda más protegida, para aquellos eventos que no pueden cumplir la atención por los requerimientos del paciente en otra unidad asistencial de menor complejidad. La presidenta de ACE anunció que para este plan invierno también se utilizará un novedoso software que permitirá la disminución de los tiempos de espera en todos los centros asistenciales. El tiempo de llama por teléfono y consulta de un servicio a otro, se disminuye porque está cargada allí la información y si bien se confirma la derivación de pacientes antes de decidir el traslado, las herramientas informáticas siempre ayudan en los tiempos de análisis de la cosa.
Continúan las bajas temperaturas en esta jornada y hace minutos un equipo de TNU Noticias estuvo en la puerta de acceso al sistema de refugios. La puerta de acceso a los refugios del Mides trabaja con normalidad. Decenas de personas en situación de calle llegan hasta Convención 1572, esquina Paysandú, y allí son derivados a los distintos locales. Con el arribo del frío, son casi 1.400 las personas atendidas. Ahora bien, muchos uruguayos no pueden desprenderse de sus prejuicios a la hora de ver a quienes llegan hasta aquí. Por eso la historia de Diego Cruz vale. Diego es discapacitado y sobrevive gracias a las monedas que piden Plaza Libertad. Yo llegué a la calle por medio de que, sinceramente voy a decir la verdad, mi familia no se preocupó por mí. Me mandaron a la calle un día y no tuve más lugar que terminar durmiendo en la calle, comiendo la volqueta, mal vestido, todo mugriento. Digo, me da pena, pero tampoco me da vergüenza, digo, de que no me estoy drogando, no estoy consumiendo. Si mi familia piensa eso, está muy equivocado. Digo, yo lo que quiero es que por lo menos se pongan la mano en el corazón. Digo, si son mi familia, que se muevan y que no me quieran internar en algún loquero o algún psiquiátrico como he escuchado. Porque yo no estoy loco. ¿Cómo te trata el tener que llegar aquí a un refugio? ¿Cómo es la atención que recibís? Digo, a veces es buena y a veces es mala. Digo, hay refugios con escalera y a mí se me dificulta. Esta noche, Diego y otras decenas de personas tienen un lugar en el que abrigarse y dormir. Mañana volverá el desafío de conseguir la comida y seguir peleando por una vida a la que todos tienen derecho. Esto ocurre hasta ahora aquí en Montevideo. Vamos a ver lo que ocurre en Soriano, donde también se hace este plan de frío para las personas que viven en la calle. La ola de frío que se instaló fuertemente en nuestra zona en estas últimas horas llevó a que rápidamente las instituciones en forma coordinada recorran por las noches algunos puntos de la ciudad de Mercedes en principio, detectando personas en situación de calle para poder brindarles asistencia. La atención va a ser todos los días, se le va a traer un plato de comida caliente, va a ser un trabajo en conjunto, Intendencia, Ministerio de Desarrollo Social y otro montón de organismos y instituciones que se van a sumar a esto. En la primera noche se logró ubicar a unas 10 personas refugiadas en plazas, zonas costeras o en algún resguardo en la ciudad. Yo hace 20 años más o menos, quedando así y mi remedio que para la comida hay saco, ahí cuido coche y eso. El año pasado las autoridades lograron implementar un refugio transitorio, pero este año el acuerdo se ha demorado. Ahora lo que se está apuntando, bueno, es este mecanismo. Después en la mesa institucional también lo que se resolvió, tratar de lograr tener un equipo más de cercanía en realidad para trabajar no solamente en la entrega de la cena, sino que después van a hacer una recorrida. El alimento es preparado por el Batallón Asensio del Ejército Nacional, mientras que el abrigo que se entrega es producto mayormente de las campañas solidarias hechas en la comunidad. Desde Soriano, Carlos Hornos, TNU Noticias. Bomberos debió rescatar a un hombre que se había dormido esta mañana dentro de un contenedor de basura y quedó aprisionado dentro del camión compactador de la Intendencia. Este hecho sucedió en la esquina de San José y Ferreira Aldunate esta mañana. El chofer del camión recolector vació el contenido del contenedor y al iniciar el sistema de compactación sintió los gritos de una persona de unos 40 años que luego de una ardua tarea pudo ser rescatado y trasladado con politraumatismos hacia el hospital Maciel, donde se recupera. Un ingeniero de la comuna capitalina debió hacerse presente para colaborar con los rescatistas. Esta mañana un hombre murió que realizaba tareas de limpiavidrios en el Ministerio de Trabajo. El sindicato de funcionarios del Ministerio determinó realizar un paro de forma inmediata durante toda la jornada. Policía Técnica realiza las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Walter González tenía 33 años y era padre de mellizas de 2 años. Hacía 4 meses que trabajaba para Marvic, la empresa contratada por el Ministerio para la tarea de limpieza. Hoy, limpiando los vidrios del segundo piso, se resbaló y cayó, falleciendo en el acto. Desde el sindicato del Ministerio se exigen mejores condiciones de trabajo. No es la primera vez que estamos ante una situación de estas. Específicamente un accidente como estos no, pero bueno, tuvimos explosión del Ministerio, tuvimos otras situaciones, se han caído techos, distintas situaciones de condiciones de trabajo que estamos sumamente preocupados. Exigimos responsabilidades ya,
cuántas cosas y víctimas tienen que pasar para que alguien reaccione y se haga responsable. Y bueno, nos solidarizamos con la familia. Compañeros del trabajador afirman que estaba sin elementos de seguridad. No vimos, pero bueno, sabemos que los temas de seguridad acá están un poco complicados. Y lo que estamos exigiendo desde hace bastante, incluso después de la explosión del ministerio, más garantías para los trabajadores, porque no solo son los que trabajan acá, sino la gente que entra, que también tiene las mismas condiciones que nosotros. El sindicato pide de forma urgente una reunión con las autoridades del ministerio. Estamos exigiendo una respuesta urgente de la Comisión del 291 de Condiciones de Trabajo para solucionar de definitiva las situaciones que se están dando en el Ministerio. Y bueno, estamos en alerta permanente a ver cómo se viene desenvolviendo la situación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un comunicado donde lamenta profundamente el fallecimiento de este trabajador. También informa que ya están en curso todas las investigaciones correspondientes, tanto a nivel judicial como administrativo, para determinar las causas de este hecho. Otra situación lamentable: un obrero perdió la vida al sufrir un infarto en el obrador de Montes del Plata esta mañana. El dirigente del Zunca, Óscar Andrade, dijo al portal UNoticias que se suspendieron las actividades en la planta por respeto a la persona fallecida y los trabajadores que se encontraban angustiados por lo acontecido. Andrade dijo que presentarán una solicitud para que cuando un trabajador se sienta mal en los días de intenso frío no tenga que desempeñar sus tareas. Y un hombre de 62 años falleció ayer en un nuevo accidente de tránsito en rutas nacionales. Francisco Tuduri se trasladaba junto a otras 2 personas que ahora se encuentran internadas en una camioneta del Ministerio de Ganadería. Al llegar al puente ubicado a la altura del kilómetro 78 de la ruta 26, el vehículo salió de la calzada para no chocar de frente con un camión que transportaba ganado. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente realizó el lanzamiento de los subsidios destinados a viviendas de interés social. Los mismos van a poder representar hasta el 50% del valor de la cuota del inmueble. En un evento realizado por Somos Uruguay, el ministro Francisco Beltrame dio detalles de esta iniciativa enmarcada en el Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014. Participaron empresarios del sector y diversas autoridades de gobierno. Hay una serie de viviendas que los inversores nos han puesto a disposición para que el Ministerio, son viviendas que tienen un determinado tope de precio. El Ministerio va a llamar a partir del día 27 de mayo a la inscripción de ciudadanos que cuenten con el ahorro, que reúnan las características de determinados parámetros de ingreso, a los efectos de el Ministerio colaborar con esas familias que no tienen restricción de ahorro, pero sí tienen restricción desde el punto de vista de qué cuota es la que puede soportar su salario, que el Ministerio va a disponer de cupos de subsidio a la cuota también para acompasar la demanda a esta oferta que en este momento existe en el mercado. ¿De cuánto será ese subsidio? Ese subsidio puede llegar a ser el 50% del valor de la cuota de cada una de las viviendas. Esto dependerá de cada una de las viviendas, de la cantidad de dormitorios de cada una de estas viviendas. Los lanzamientos El presidente José Mujica fue entrevistado por el Financial Times de Estados Unidos y por la agencia de noticias españolas EFE. En ambos medios el mandatario se refirió a la relación con Argentina. Por un lado insistió en que Argentina está muy cerrada en sí misma, muy sesentista, y halagó a Brasil porque sabe lo que quiere y va a buscarlo. Y agregó que Uruguay está bien sintonizado con Brasil, afirmación que valió el título del diario. En tanto, a EFE, Mujica dijo que el proyecto autártico de Argentina en materia económica complica las relaciones y multiplica las dificultades en el comercio bilateral. A esta agencia el mandatario reiteró su posición contraria a la marihuana y el aborto, pero argumentó por qué está de acuerdo en su legalización. Sobre la droga afirmó que la marihuana es una plaga, pero el narcotráfico es mucho peor, y sobre la interrupción del embarazo dijo que aunque se prohíba, se iba a seguir haciendo en las sombras. Y el embajador argentino Dante Dovena destacó el nivel de las relaciones comerciales entre Argentina y Uruguay y salió al cruce de los cuestionamientos realizados en ese sentido por el vicepresidente Danilo Astori. El diplomático argumentó que se está avanzando en diversas áreas como el dragado de los ríos.
tras la firma este jueves de un convenio por parte de Uruguay 21 y Exportar de Argentina para desarrollar misiones conjuntas al exterior, el embajador Dante Dovena respondió a críticas del vicepresidente de la República, Danilo Astori. Algún político de este lado del plato, como dice usted, puede tener su opinión que yo respeto, pero la realidad, que es la única verdad, nos dice a nosotros que estamos trabajando conjuntamente. El lunes pasado nosotros trabajamos en una reunión entre los dos cancilleres que armamos entre nosotros con los dos cancilleres en Buenos Aires, donde avanzamos absolutamente en una serie de cuestiones que tienen que ver con la realidad de la relación. Esto es con el dragado. ¿Usted no coincide con las apreciaciones del vicepresidente Astori, que dice que es el peor momento de las relaciones entre ambos países? No sé con qué información cuenta él. La información que yo tengo dice exactamente lo contrario. El diplomático argentino desmintió que la no participación de su país en la construcción de la regasificadora tenga que ver con un deterioro del relacionamiento entre ambos países. Las necesidades de la Argentina no son exactamente las mismas necesidades del Uruguay para ese objetivo de la construcción de esta regasificadora. A mí me hubiera gustado que vayan juntos. En otro orden, Dovena se refirió a las restricciones en el mercado de cambios que motivan la llegada de argentinos a comprar dólares en Uruguay. Todas estas medidas que se está tomando la Argentina, que son muchas veces criticadas por muchos medios de prensa, sobre todo de este lado, y también en la Argentina, todas las medidas que estamos tomando justamente apuntan a esto, a normalizar esta situación por una parte, y por otra parte hay señales muy claras. Fíjese el último fin de semana. El famoso dólar blue bajó de 10.80 a 8 pesos. El embajador argentino también habló del supuesto lavado de dinero denunciado por el periodista Jorge Lanata. La denuncia hay que hacerlo con elementos que por supuesto justifiquen esas denuncias, cosas que todavía no aparecieron. Estos son misceláneas de la oposición que a veces quiere exponer algunas cuestiones, pero es nada más que eso. Los funcionarios del sector tránsito de la Intendencia que están de huelga se movilizaron hoy frente a la comuna. Las autoridades municipales consideran que la normativa que obligará a los nuevos inspectores a trabajar sábado o domingo está detrás de este conflicto. El director de Recursos Humanos de la Intendencia aclaró que la norma, que es tan polémica, marca que los nuevos funcionarios de tránsito pueden trabajar los fines de semana sin que sean considerados horas extras. Esto es una modificación, apunta justamente a que el espacio público esté controlado como corresponde todos los días de la semana, y de alguna manera eso ha generado una reacción que nosotros entendemos injustificada. Hay un ámbito que funciona permanentemente en la Intendencia, que justamente dialoga, conversa, y aspiramos que por ahí se canalicen las situaciones. Por su parte, ADEON se concentró cortando por algunos minutos la avenida 18 de Julio frente a la Intendencia. En declaraciones expresaron que el conflicto no es por dinero, sino por condiciones laborales. No está centrado en eso. Desde el punto de vista de los decretos de la Junta Departamental, el régimen laboral de la Intendencia es de lunes a viernes. Nosotros queremos que se respete eso, y si hay que trabajar como trabajan otros sectores de la Intendencia, sábados y domingos y feriados, tendrá que ser o por viático o por horas extras, pero no está centrado en eso. Está centrado en todo lo que se planteó de conflicto, en todos los puntos que fueron votados en la asamblea, en este caso de inspectores de tránsito. Otro conflicto en la Intendencia de Montevideo es el de los trabajadores de la División Informática. Los funcionarios reclaman la regularización de quienes realizan tareas que no corresponden a su escalafón. Para manifestar su descontento, organizaron esta tarde una manifestación silenciosa concentrada incluida a las puertas del Congreso de Intendentes que sesiona en la Intendencia Municipal de Montevideo. Al paso de la intendenta Ana Olivera, los funcionarios exhibieron carteles que procuran las mismas condiciones laborales y salariales que el resto de los municipales. Las medidas irán en aumento, lo que podría generar varias distorsiones en los servicios. Taxímetros se manifestaron en el Ministerio de Economía reclamando se agilice el trámite del fideicomiso de la nafta para el sector. Unos 80 taxis se estacionaron por algunas horas en Colonia y Paraguay pidiendo que el ministro de Economía firme el decreto del fideicomiso de la nafta para el sector, que viene demorado y es apoyado por el presidente José Mujica. Y este compromiso que es del gobierno del Frente Amplio desde el año 2007 en que el taxi tenga un alivio, se tiene que concretar ahora. Hace 3 semanas que el ministro lo tiene para firmar y no lo firma.
Nosotros precisamos de este alivio, tenemos unidades viejas a gasoil que debemos cambiar y los coches que ustedes ven en la calle Blanco son todos a nafta y estamos en una situación ruinosa. Un coche a nafta consume más de 18.000 pesos más de nafta que un coche a gasoil. El decreto establece una importante rebaja en el precio del combustible para los taxistas. Serían 11 pesos por litro de nafta hasta un máximo de 1.400 litros por mes. Contempla en parte lo exceso que hoy estamos pagando. Oscar Dourado, presidente de la patronal del taxi, aseguró que la regasificadora necesitará de los trabajadores del volante, por lo que es necesario que empiece a regir el decreto. El gobierno nos tiene como socios estratégicos en el uso de gas natural, pero primero debemos tener todas nuestras unidades a nafta. Los trabajadores del taxi se concentrarán durante 3 horas cada día aquí en las puertas del Ministerio de Economía, hasta que el representante de la cartera, Fernando Lorenzo, atienda su reclamo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró tener un cable de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en el que el embajador Frank Baxter, embajador en el año 2009 aquí en Montevideo, afirmó en un documento enviado a Washington que Uruguay no cuenta con infraestructura que ponga en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Assange concluyó que a Estados Unidos no le importa si Uruguay es borrado del mapa. Aseguró que continúa aislado en la Embajada de Ecuador en Londres y presentó por teleconferencia en Montevideo un nuevo libro en el que aborda los peligros que representa Internet para la seguridad y soberanía de los países. Falleció el coronel retirado Carlos Calcaño, procesado en septiembre de 2010 por 2 delitos de desaparición forzada de los militantes del PVP Nelson Santana y Gustavo Insaurralde. Ambos militantes fueron detenidos y torturados en Asunción en 1977 y Calcaño fue el encargado, según la sentencia judicial, de la detención de los 2 militantes aún desaparecidos. Desde octubre del año pasado, Calcaño, de 72 años, se encontraba en prisión domiciliaria por razones de salud y es el primero de los militares procesados por violaciones a los derechos humanos que muere en prisión. La Unión de Exportadores reclama el cuidado del déficit fiscal sin descuidar las transferencias del tipo social. Para combatir lo que consideran baja competitividad, solicitan la devolución de impuestos y los aportes patronales. Los exportadores diferencian entre commodities como soja y trigo, donde se observan incrementos en las exportaciones, y las industriales, que generan mayor mano de obra, pero que crecen en menor medida. Pero tenemos una industria manufacturera que necesita una competitividad distinta y que los mercados normales para ello, por un tema de flete y por un tema de otras, de series cortas, etcétera, son Argentina y Brasil. Para lograr mejor competitividad proponen aumentos salariales en base a mayor productividad, entre otras opciones. Nosotros estamos pidiendo que la devolución de impuestos se lleve al 4% para todo el sector. Estamos pidiendo que se mejore la prefinanciación de exportaciones como otra medida que puede tener bajo costo y un resultado importante en el sector. Y bueno, en los aportes patronales, el ajuste que se hizo en el 2007, que se le castigó a la industria manufacturera, ese ajuste, revertirlo y volver a la situación de aportes patronales que existía antes del 2007. A esto se le agrega una rebaja de las tarifas energéticas a los grandes consumidores para adecuarlas a la región. El economista Gabriel Odone dijo que sin abandonar el Mercosur, Uruguay debería reimpulsar su inserción económica e internacional. Odone agregó que Argentina y Brasil no reducirán sus medidas proteccionistas, lo que impedirá aumentar las exportaciones hacia la región. En el Día del Exportador, varios fueron quienes evaluaron al sector. El futuro es auspicioso para el Banco República, el principal prefinanciador de exportaciones. Y esas empresas que financia el banco, entre las mayores empresas, logran colocar algo más de $1.000 millones de exportaciones, básicamente al Mercosur en una tercera parte, a la Unión Europea y a América del Norte un 20% y el resto a China y a otros rubros. Los datos exhibidos por el economista Gabriel Odone indican que la región no nos favorece. Las exportaciones de bienes cayeron 14% en los últimos 12 meses. Aproximadamente el 23% del personal ocupado en la industria manufacturera uruguaya, unas 48.000 personas, trabajan en ramas que tienen alta exposición argentina. Por lo tanto, el exceso de protección en Argentina expone a un conjunto de ramas industriales, que además son intensas en mano de obra, a severos perjuicios. Por distintas razones, Uruguay es, en dólares,
entre 20 y 25% más caro que Argentina y Brasil. Si bien hay negociaciones intensas con Brasil, Odone es pesimista. Los acuerdos políticos que se pueden tener son muy difíciles que plasmen en los niveles administrativos y los niveles de gestión relevantes, que en Brasil van a poder dilatar este proceso por un periodo muy prolongado. Para el economista principal de CPA, la región no va a ser fuente de dinamismo, ya que sus principales países no crecerán más allá del 3 o 4%. Seguimos en tema porque en la primera quincena de mayo las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron los 471 millones de dólares, lo que representó un incremento del 5.8% respecto al mismo lapso del año 2012. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.70 y en la venta 19.20. El dólar interbancario billete bajó a 18,966. Subió el peso argentino 1.95,295. Se mantuvo el real 8.45,995 y el euro billete subió 24 pesos en la compra, 25 pesos en la venta. La unidad indexada 2,6036. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que hay dirigentes gremiales que lideran la huelga de mineros que pretenden dar un golpe de Estado. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. El presidente Evo Morales pidió este jueves a los bolivianos defender la democracia ante las movilizaciones de trabajadores, fundamentalmente mineros, que cumplen hoy con la 11ª jornada de huelga contra la reforma de las pensiones propuesta por el Poder Ejecutivo. Algunos dirigentes de la COPA, antes y ahora siguen ahí, estaban golpeando el Estado Mayor para el golpe de Estado. Ahora están pidiendo a grito amotinamiento de la policía para que haya un golpe de Estado. Ya no es una reivindicación, sino una acción política. Y por eso convoco, compañeras y compañeros, defender primero la democracia y, si somos de este proceso, defender este proceso de cambio para todos los bolivianos y las bolivianas. Morales pronunció un discurso en el Palacio de Gobierno mientras cientos de manifestantes celebraban una protesta en los alrededores. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este jueves que se reserva el derecho de recurrir a una amplia gama de opciones, tanto diplomáticas como militares, si recibe una prueba concluyente de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad usó armas químicas en la guerra civil en Siria. Obama, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro turco Tayyip Erdogan, dijo que existen evidencias del uso de armas químicas en Siria, pero que es importante obtener información específica para confirmar esto antes de decidir cómo responder. Sin embargo, el mandatario dijo que Estados Unidos no actuaría unilateralmente. El Papa Francisco hizo un fuerte pedido de reforma al mundo financiero este jueves al condenar una desalmada dictadura de la economía y decir que la crisis había empeorado la vida de millones de personas en los países ricos y pobres. Francisco pidió un mayor control estatal sobre las economías y sostuvo que mientras el ingreso de una minoría está creciendo exponencialmente, el de la mayoría se está desplomando. En ese contexto, el Banco Vaticano, epicentro de escándalos durante décadas, va a lanzar un sitio web y publicar su informe anual en un esfuerzo por aumentar la transparencia, según dijo su nuevo presidente Ernst von Frieberg. La radio del Vaticano reportó que el banco, cuyo nombre formal es Instituto para las Obras de Religión, contrató a una firma de auditorías para asegurar que cumple con los estándares internacionales contra el blanqueo de dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Didier Deschamps, el técnico de la selección de Francia, nos ahorró un gran problema y nos evitó dar una muy mala imagen como sociedad para el exterior. Decidió no convocar a Patrick Evra, el zaguero, el defensor del Manchester United, para el juego amistoso del próximo 5 de junio frente a Uruguay en el Centenario. Bien, y digo que nos evitó un problema y nos sacó un dolor de cabeza, porque imagínense lo que iba a ser el Estadio Centenario, cargándole toda la responsabilidad o la culpa a Evra sobre esa discusión que tuvo hace tiempo atrás
con Luis Suárez, una imagen patética íbamos a dar como sociedad y además íbamos a demostrar que terminábamos siendo racistas, cuestión que Suárez trató de mostrar absolutamente todo lo contrario. No vendrá Evra y tampoco vendrá Ribéry, son las dos ausencias que tiene Francia para jugar el próximo 5 de junio a las 4 de la tarde ante la selección de Uruguay. Bien, ellas y también ellos van a dejar de suspirar cuando vean fútbol porque David Beckham, el niño lindo de Inglaterra, decidió ponerle punto final a su extensa carrera como jugador de fútbol profesional. Defendió 5 equipos y solo en el Milan no pudo ser campeón. Beckham dijo que cuando termine la Liga Francesa se retira. Beckham colgará sus zapatos. El británico informó este jueves que al finalizar la temporada con el PSG dejará el fútbol profesional. Luego de 21 años dedicados al mundo de la pelota, Beckham no tiene de qué quejarse. Debutó en el Manchester United en la temporada 92-93 en un partido de Copa de Liga. En sus casi 11 años en los Diablos Rojos, ganó 7 Premier League, 2 Copa FA, 2 Community, una Champions y una Intercontinental. En el club inglés permaneció hasta el 2003 cuando vistió de blanco para jugar en el Real Madrid, donde ganó una Liga con Capello y una Supercopa Española. Cuando parecía que nada más le hacía falta a su vida, apareció el mundo Hollywood. David fichó en los Galaxy de Los Ángeles para volver a ser campeón. 5 torneos ganó con los Galácticos, donde volvió a firmar un contrato millonario. Además, fue capitán de la selección inglesa, donde jugó 115 partidos internacionales, con presencia en los mundiales de Francia, Corea y Japón y Alemania. Beckham ha disputado en toda su carrera 663 partidos oficiales y ha marcado 136 goles, 17 con la selección inglesa. En la Copa Libertadores ya se comienzan a definir los cruces de cuartos de final. Boca se metió entre los 8 mejores por el talento de Riquelme y por lo que Amarilla no vio. Bien, y comenzamos a repasar lo mejor del Pacaembu. Corinthians frente a Boca. De arranque nomás en el partido, esta mano en el área de Marín. Acá queda clarísimo, ¿no? Pone la mano para que Emerson no pueda dominar la pelota y quede de cara a Orión. Amarilla no solo no la vio, sino que además decidió amonestar a Emerson, que le pedía una cosa de lo más justo posible. Después, para agrandar un poquito más los errores de Amarilla, define Romarinho para hacer el primer gol del juego, pero Aquino en línea dice: esto es offside, señores. Partía bien Romarinho, pero siempre alguien te avisa, ¿viste? En el vestuario seguramente le han de haber dicho: la viste mal, y este es el talento. O también algo de fortuna de Juan Román Riquelme, que tira un centro, lo dijo después, y la pelota se terminó clavando en el ángulo de Casio para hacer el 1-0. Todo se hacía cuesta arriba para Corinthians. Había perdido en la Bombonera 1-0, estaba perdiendo en su estadio 1-0 y es Paulinho el que logra disimular la escasez de fútbol del equipo de Tite para descontar. No le alcanzó a Corinthians y Boca, por el talento de Riquelme y los errores de Amarilla, se mete en cuartos de final y va a definir justamente frente a Newell's Old Boys de Rosario, que le ganó en el Amalfitani a Vélez Sarsfield. Fue 2-1 el primero del partido, lo hace Casco a los 4 minutos de juego. Partidazo además. Y después Savia se duerme, piensa que está en una práctica, está jugando por Copa Libertadores. Es Coco el que hace el segundo. Después llegará Ferreira para descontar. No le alcanzó al equipo de Vélez, que le sigue esquivando a la Libertadores. Newell's define con Boca los cuartos de final. Esos ojos lastiman. El pasado 9 de mayo, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida concretó una donación de 14.550.600 pesos para dividir en partes iguales entre el Plan Juntos y el INAU. La millonaria colaboración, que fue recibida en persona por el presidente José Mujica, es fruto del conflicto que el año pasado enfrentó al sindicato con el gobierno. A finales de 2012, cuando la FOEB se aprestaba a firmar el convenio colectivo del sector, el Ministerio de Trabajo frenó el acuerdo por considerar que tenía una expectativa de inflación mayor a la del gobierno. Tras semanas de negociación, se acordó el pago de 3 partidas fijas que rondan los 8.000 pesos y el sindicato prometió donar la primera de esas cuando se concretara.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en el espacio de los jueves recibimos a Richard Reed, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Vida. Muchas gracias por estar en Televisión Nacional, por su tiempo. Un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué motivó al sindicato a hacer esta donación? ¿Cómo surgió esa idea? Surgió al final del conflicto. Nos pareció que habíamos recibido un apoyo importantísimo de la sociedad. Para nosotros la medida de lucha tiene que estar acompañado por un crecimiento en la sociedad, una integración en la sociedad. No concebimos una medida de lucha que nos aleje de la sociedad, nos aleje de la opinión pública. La opinión pública es muy importante y nosotros somos parte de la opinión pública. En la calle percibimos un apoyo pero impresionante en el conflicto que tuvimos a fin de noviembre. Y entendíamos que sacar la imagen de que era un conflicto por dinero era a partir de un gesto como el que tuvimos. Y había que hacerlo y se votó por unanimidad que la primera partida fija fuera íntegramente donada para el INAU y para el Plan Juntos en partes iguales. La idea es que esta decisión que tomaron ustedes se multiplique, se imite por parte de otros sindicatos. ¿Cómo se hace para convencer a otros que tomen la misma actitud? Es una decisión que tienen que tomar cada uno. Para nosotros lo que queremos transmitir es que nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy reconfortados, muy bien nos sentimos en poder brindar un acercamiento, un apoyo a los niños menores de 5 años en los hogares del INAU y ayudar a levantar viviendas en la gente, y más en este tiempo que está muy desprotegida. Es un gesto que enaltece el movimiento sindical uruguayo y le genera un estado de ánimo favorable para seguir peleando. Pero, ¿cómo se convence al trabajador? Mira, de lo que vas a recibir, parte de eso no es para vos. Y se contagia, yo creo que son como los hábitos. Se contagia. Es un gremio que ha peleado por salario muchas veces, que le ha ido muy bien. Tenemos por encima de la media. Y creo que somos parte de la sociedad. Elaboramos productos que la sociedad consume. Me parece que es bienvenido el apoyo nuestro y la solidaridad, como creo también que si todos hiciéramos un poquito de solidaridad, poquito más de solidaridad, habría muchísimos que están pasando mal, que mejoraría su condición de vida. Y más los niños, ¿no? Le propongo repasar parte del discurso que usted dio el 1 de mayo, que fue uno de los más aplaudidos y que todavía se habla porque puso sobre la mesa algunos temas que de repente en el movimiento sindical a veces no se hablan. Bueno. No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No nos mientamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiere aprender a laburar, que aprender el oficio. El orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero el atorrante, el vago, el lumpen. Eso es el juntavoto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, es el que mejor laburante tiene abajo. Bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la repercusión después de ese discurso? Para los trabajadores la bebida es un discurso aburrido, porque lo vengo haciendo hace muchos años. El cierre del conflicto en diciembre fue este discurso. Yo me crié en una sociedad donde el trabajo dignificaba, donde el orgullo del conocimiento obrero era un patrimonio que no se regalaba, donde llegábamos a la fábrica y nos encontramos con veteranos que nos ayudaban a ordenar nuestras vidas dentro de una fábrica. Eran los códigos de convivencia, de valores. El hábito al trabajo es parte de una disciplina que mejora la calidad de la sociedad, ¿verdad? Lo otro es, va en detrimento de esa calidad. Yo percibo de que hay una ausencia de hábitos de trabajo. En el ausentismo, en el desgano, y yo se lo adjudico a la década del 90. La década del 90 fue nefasta. Destruyeron los principales valores, lo intentaron destruir. Se rompieron familias, divorcios, separaciones, botijas que se criaron solo, viendo al padre dormir hasta las 11 o al abuelo también. Se perdieron los hábitos. Los hábitos se contagian, los hábitos hay que... todos los días hay que contagiar buenos hábitos, porque si no, ganan los otros, gana la desidia, gana el individualismo. En el 90 estaba, hacé la tuya, o es lo que hay valor.
Entonces era algo contra el colectivo, contra la sociedad. Los resultados los vemos ahora. Hay una ausencia de mano de obra calificada, hay un desmerecer el trabajo como un objetivo de vida. Eso realmente sucede. Y no es porque ganan poco y faltan más. En la bebida tienen un salario por encima de la media y las ausencias siempre están. Yo creo que es un mal que percibimos y hay que decirlo. Ojalá el resto de la sociedad organizada tuviera la autocrítica o trasladara los problemas que se perciben como sociedad. Ahora está en todos tratar de buscarle solución, ¿verdad? Ahora, de ese discurso, ¿cómo se pasa a la diaria, a la cotidiana? ¿Cómo se contagia al trabajador, al que está faltando? Lo primero que creo que hay que individualizar e identificar el problema, ¿no? Negarlo o mirar para un costado es malo, porque prolonga la enfermedad y la convierte quizás en una enfermedad terminal. Hay que detectarla en los inicios. ¿Y esa es una tarea de los propios sindicatos? Es una tarea de la sociedad, porque la educación no solamente es de los sindicatos, es también los códigos de convivencia y de valores en la familia, en las aulas, los lugares de trabajo. Y la sociedad debe de establecer parámetros de reivindicar los valores. Pongo un ejemplo, el gobierno tiene que ayudar más. Si un día, porque hay un viento de 60 kilómetros por hora, con la alerta roja, se dice que no se trabaja en ningún lado, es un mal ejemplo. Está bien que no se trabaje a la intemperie o en trabajos riesgosos, pero el último alerta roja no trabajaron en oficinas. Creo que hay que ayudar, creo que hay que mejorar los valores, creo que hay que darle a los jóvenes, a los niños, valores que sean de integración, valores que sean de reivindicación de su dignidad, ¿verdad? Entonces me parece que el discurso apuntó hacia eso. Sí, tuvo una repercusión mucho más de lo que yo creía, hasta el día de hoy. Pasaron 15 días del 1 de mayo y se sigue hablando del tema. Esto es un ejemplo. Rick, se viene otra ronda de consejos de salarios. Una negociación que para ustedes es positiva, la herramienta de la negociación colectiva. La herramienta de la negociación colectiva es lo mejor que nos puede pasar. El uruguayo, la derecha lo sabe, por eso en el 90 lo cerró y estuvo 15 años sin habilitar las negociaciones. Del 68 con la congelación de salario hasta el 2005, que son 30 y pico de años, solo 5 hubieron de negociación, 30 no lo hubo. Claro, mejora la herramienta, mejora las condiciones de negociación, es más equidad en la negociación obrero-empleador. Creo que hay que mejorarla, y mucho. Hay que adecuar nuevas reglas de discusión salarial y principalmente hay que formar y capacitar negociadores en todos los campos, de aquel lado mostrador y de este. Y teniendo en cuenta que existe esa herramienta, el paro sigue siendo para los sindicatos la única medida de fuerza, pensando en los sectores más vulnerables, porque cuando para el transporte, cuando paran, por ejemplo, ahora los inspectores, los más vulnerables son los que... Es la medida que tienen los trabajadores para poder pelear. Los molineros están en conflicto con Samán, los compañeros de Fuesi en conflicto con el disco, multinacionales poderosas. ¿Cuál es la herramienta nuestra? Silbarle en la puerta, es hacerle la medida del paro que le toca en lo económico, le toca la supervalía, le toca el valor trabajo, mano de obra, salario, ¿verdad? Es la contienda entre el capital trabajo. El paro es una herramienta válida, lícita, reconocida mundialmente. Hay que ejercerla en el momento justo y en las condiciones más positivas y que la mayoría las adopte, ¿verdad? Rid, le agradezco muchísimo su tiempo y por estar aquí en Televisión Nacional. El agradecido soy yo. Con ustedes me reencuentro el próximo jueves. Siguen en TN1 Noticias. Está vigente una advertencia color amarillo de la Dirección Nacional de Meteorología por bajas temperaturas y sensaciones térmicas por debajo de 0 grado. En la madrugada se van a registrar heladas. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El viernes, nuevo comienzo de jornada abrigados, pues la mañana estará muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. La tarde continuará fresca, con máximas en el entorno de los 15 a 18 grados, con importantes periodos de sol. Y si regresa tarde, recuerde que en la tardecita retorna el frío. El sábado será una jornada de paraguas, pues la misma estará húmeda e inestable. Habrá pasaje de mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en las zonas centro y norte, siendo muy baja la probabilidad de inestabilidad en áreas costeras, comenzando a mejorar hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
¿Veían ustedes cómo los taximetristas reclamaban la firma por parte del Ministerio de Economía de lo que será el fideicomiso para los taxis a nafta, que luego tendrá que pasar por el Parlamento? Bueno, acabamos de recibir la información. Sí, el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que firmó esta tarde el proyecto de ley del fideicomiso que va a ser enviado al Parlamento, o sea que se inicia una nueva etapa que era reclamada por los taximetristas. Nos vamos, ya viene Cuéntame, y 22:30 les recordamos que el tercer capítulo de Cuerdas y Vientos estará junto a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.